Nosotros pensamos que la memoria como que se graba, como una memoria, te pasa algo y en ese momento se graba. Y eso nunca pasa así. De hecho, esa es la razón por la cual casi todas las cosas pasan al olvido. Pero luego la memoria lo que tiene es un proceso activo en el cual algunas memorias se van escribiendo y se van grabando y otras memorias al revés. Uno las va editando y las va cortando en un proceso de selección. Nadal, más allá de ser un extraordinario deportista, tenía esa virtud de, como siempre, encontrar en el relato de aquello que le ocurre buenas historias. Es caprichosa y parece ir un poco a su propio albedrío, ¿no? Como que a todos nos pasa un poco Y que hay hay buena y cosas... mala memoria. Bueno, hay cosas, pero lo que pasa es que tampoco es tan claro saber qué es buena y mala memoria, porque una idea, bueno, buena memoria es acordarse todo, pero muy rápido te das cuenta que hay cosas que en realidad no quieres acordarte, y a veces la memoria es caprichosa justamente porque te acuerdas cosas que querrías olvidarte, pero también a veces al revés, porque no puedes recordar cosas que querrías acordarte. Y entonces va un poco, ¿sabes? Como a su propio ritmo. Y como en todas las cosas que hacemos aquí, me parece que la idea es como quitarle un poco del polvo ese Sí. con el que la vemos desde lejos para entenderla un poquito mejor. Y creo que una de las primeras ideas, hay muchísima investigación en la ciencia de la memoria, que ha sido más sujeto de estudio de, ¿sabes? De, como de la literatura, porque al final la memoria, la memoria de la cultura, la memoria de una persona es lo que define nuestra identidad. La memoria histórica también La se memoria llama memoria histórica que se histórica. habla, por eso la memoria de un pueblo, la memoria de una familia, el legado. Ahí es donde vas guardando un poco quién eres, ¿no? Y siempre a mí me parece este ejercicio, este experimento que hacemos todos de dormirnos a la noche y levantarnos a la mañana. Y cuando te levantas hay una cosa que es un poco misteriosa, que es que recuerdas exactamente quién eres, ¿no? Y por eso quiere decir, recuerdas las cosas que te gustan, recuerdas a quién quieres, recuerdas lo que haces, a dónde tienes que ir. Y esto queda muy claro, de hecho, cuando empieza a defragmentarse la memoria. En demencias, por ejemplo, en enfermedades como el Alzheimer, otras enfermedades degenerativas, donde cuando se pierde la memoria te das cuenta que lo que se pierde es el ser. Se La pierde la identidad. identidad La porque identidad es ya terrible. no te Es mi acuerdas. mayor miedo, fíjate. No le Es, temo tanto a la enfermedad física, sino a no saber quién soy. En determinado momento, no saber quién soy. Cuándo nací, cuál era mi origen, mi familia, ¿qué te cómo me gusta? quiero, ¿A qué me quién gusta, quieres? ¿no? Viene alguien que te quiere y tú le Desaparecer como dices, persona, señor, para exacto, uno mismo, tal ¿no? cual. Entonces ahí te das cuenta, esa es como la idea más clara donde entiendes por qué la memoria es tan importante. Y también entiendes un poco que la memoria es una suerte de narrativa, ¿sabes? Una biografía, una autobiografía. Cuando tú lees una saga, no sé, de Harry Potter, lees un personaje, o cualquier saga, quiero decir, lees un personaje que tiene su personalidad y su identidad y que va creciendo y que conoce gente, tiene amigos, tiene enemigos, pelea por algo, tiene... Y la memoria que nosotros vamos construyendo, y aquí es donde quiero ir, porque uno piensa como que la memoria es una especie de disco duro donde Sí. se guardan las cosas que se han pasado en tu vida, pero Donde se mete todo. el resumen de lo que quiero contar hoy es que esto no es así, sino que la memoria en realidad es un libro que nosotros escribimos y en el cual tenemos cierta injerencia en cómo lo escribimos, qué anotamos, qué no anotamos. Y quizá podemos empezar como muy pronto, ¿no? O sea, esta situación que es como, imagínate un niño, una niña que está en su casa, pasa todo el día y le pasan cosas, ¿no? Se cae en un momento y se hace daño, en otro momento come algo que le gusta, en otro momento una película, en otro momento alguien le da un abrazo. Han sido como un montón de cosas que han sucedido durante el día. Luego, al fin del día, llega su madre o su padre o su tía o su abuela y esta niña le empieza a contar cosas, ¿no? Y cuando le cuenta cosas, por supuesto no le cuenta todo su día, le cuenta algunas. Y puede elegir si le cuenta las que más le han dolido, o las que más le han gustado, o las más tristes. Y ahí lo que ves es que estás haciendo como una especie de edición o dirección de cámara, ¿sabes? Vas Como cortando y pegando, vas cortando cortando y y pegando pegando. y eliges qué contarle a otra persona. Y lo que nosotros no nos damos cuenta es que en ese relato que estamos haciendo es como una especie de diario donde no estamos escribiendo en un papel, sino que estamos escribiendo en nuestro cerebro. Y donde tenemos, aunque no lo parezca, cierta injerencia de cómo queremos ir relatándonos a nosotros mismos. Entonces, Pero por ejemplo, entonces, perdóname, esto se cocina a muy fuego lento. súper fuego lento. O sea, Ajá. la memoria, nosotros pensamos que la memoria como que se graba, como una memoria, te pasa algo y en ese momento se graba. Mm. Y eso nunca pasa así. De hecho, esa es la razón por la cual casi todas las cosas pasan al olvido. O sea, si tú piensas, por ejemplo, no sé, los años de colegio, ¿no? Has tenido 10, 12 años de colegio. Si tú tienes que contarlos todos hoy, me los cuentas en 2 días. O sea, es como, ¿y dónde está todo el resto? Bueno, todo el resto no es que te lo olvidabas inmediatamente. Tú cada día las cosas que te pasan te las vas acordando, pero luego la memoria lo que tiene es un proceso activo en el cual algunas memorias se van escribiendo y se van grabando y otras memorias al revés. Uno las va editando y las va cortando en un proceso de selección.
Y ese proceso de selección, en gran medida, eso ocupa distintas regiones cerebrales, que van, por ejemplo, de una región muy famosa, por así decirlo, que se llama el hipocampo, porque tiene forma del caballito de mar, del animal, del hipocampo, donde se estructuran algunas memorias, estas memorias episódicas, y luego pasan a otra región cerebral, que es la corteza, que es como la región cerebral que más se ha expandido en los seres humanos y que tiene que ver con las palabras y con las representaciones conscientes y las que nos permiten manipular de alguna manera las memorias. Y mucho de eso se hace en un relato en el cual nosotros elegimos qué contamos y qué no contamos. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces, por ejemplo, el caso que a mí me parece más interesante y más elocuente es el siguiente. Es un reflejo muy típico de las personas, pero sobre todo de los niños, pero de todas las personas, como el quejarse para buscar afecto, ¿no? Entonces te han pasado cosas en el día y tú cuentas como tu peor versión. ¿Por qué cuentas tu peor? O sea, cuentas el momento, llega tu madre y le dices, me duele el brazo. En vez de decirle, hoy me ha pasado una cosa buena también, he comido algo rico. Como que uno muchas veces elige quejarse. Porque uno elige quejarse cuando uno tiene un amplio espectro de cosas para contar, porque uno supone, con razón, que si tú te quejas vas a generar afecto y empatía en el otro que te va a dar un abrazo. Pero la parte que se nos escapa es que al quejarnos frente a los demás, también estamos contando de nosotros mismos un relato en el que nos contamos a nosotros como alguien que le ha pasado mal. Es un relato interesado. Es un relato interesado y sesgado hacia algo donde tú no estás sacando tus mejores... No dices, me ha ido extraordinariamente bien, me ha pasado... Mira, pongamos un ejemplo, hoy se retira Nadal, ¿no? Y creo que no podemos como no pasar por ese lugar, ¿no? Es un evento... Es un evento tan creo que conmueve a todos. Nadal es un buen ejemplo porque piensa Nadal como cuenta un partido, cualquier partido. Todos lo hemos visto esto, ¿no? O sea, como que es uno que se queja muy poco, que si pierde, en general, aprende algo de lo que ha pasado, que cuando le ganan bien lo reconoce y no se queja. Es decir, Nadal, más allá de ser un extraordinario deportista, tenía esa virtud de, como siempre, encontrar en el relato de aquello que le ocurre buenas historias. Y por buenas historias quiero decir historias que lo nutren, historias que lo hacen más fuerte, historias que lo hacen mejor persona. Y para él era muy fácil decir, mira, no, estoy lesionado, no puedo hacer esto. Pero él, en general, nunca elegía ese lugar. Siempre elegía un lugar. Entonces él ha construido un personaje hacia los demás, pero sobre todo él ha construido un personaje hacia sí mismo, en el cual él va relatando esa capacidad que él tiene para superar la adversidad, para pelear frente a aquellas cosas que son difíciles, para encontrar un relato que es el que va formando de su propia identidad. Y de hecho justo hoy veía, ¿no?, que se queda uno, ¿no?, de Nadal, ¿no? Porque tiene todos los Roland Garros que ha ganado y toda una carrera. Pero yo hoy veía justo entre las muchas fotos, había uno de un partido contra Medvedev, que perdió el primer set 6-4, el segundo 7-6, el tercer set iba 3-2 y 0-40 abajo. O sea, para el que sepa algo de tenis, estaba perdidísimo. 2 horas y media después había ganado en 5 sets, o sea, había recuperado el tercer set. Y yo creo que cuando veía eso decía, este es Nadal, ¿no? O sea, como que Nadal es ese que él se construye una historia en cualquier situación y en cualquier momento, en el cual él elige, más allá de las disposiciones que tenga, agarrarse de las mejores virtudes, agarrarse de las mejores oportunidades, agarrarse de las cosas que él puede hacer y no de las adversidades que ha tenido. Oye, ¿y la memoria se entrena? La memoria se entrena... Bueno, estoy pensando, cuando vamos al colegio, ahora ya hay teorías educativas que piden no entrenar tanto la memoria, pero memorizar afluentes, ríos, la tabla de multiplicar, eso es entrenar la memoria. Sí, la memoria es... Bueno, primero, lo de no entrenar la memoria es gravísimo. O sea, es una idea, ¿sabes? Hay un montón de ideas que flotan de gente que de repente se le ocurre una idea que le parece extraordinaria y la tira así, sin pensar los riesgos. Por lo que hemos dicho, si tú no tienes memoria, la gente dice, no necesito la memoria porque tengo a Google. Pero tú imagínate que estás en una cita con, no sé, con un amigo, con una cita de trabajo, una cita de amor, y de repente tú dices, espera un segundo, tengo un chiste, te lo voy a contar, pero lo voy a buscar en el teléfono. No puedes, o sea, justamente la gente que conversa bien, la gente que tiene buenas ideas, es justamente porque tiene en su repertorio de memoria buenas cosas para contar y que si tú estás hablando de repente de algo, se le ocurre relacionarlo con algo. Entonces es gente que tiene primero una buena memoria, pero no en cantidad, sino que es esa persona como que se acuerda de las cosas relevantes en cada momento. Todos tenemos el amigo que siempre se acuerda de los chistes y tú dices... Es que a mí me los han contado y me encantaría acordármelo, pero no me lo acuerdo. Bueno, esa idea que es tan clara en el chiste,
cuando no solo pasa en el chiste, sino que pasa en la idea, en la oportunidad, en el gesto, en el repertorio. Otra vez Nadal es un tío que está jugando al tenis y de repente él se acuerda que frente a esto él tiene un recurso y él sabe resolver cosas porque esas cosas viven en su memoria. Entonces, esta idea de que nosotros podemos pedirle siempre ayuda a Internet o a Google, no es así. La palabra justa y precisa, cuando tú dices esa persona de repente tiró la palabra precisa, es porque la tenía en el lugar correcto y ese lugar correcto es la memoria. Entonces, lo primero que yo querría, en respuesta a tu pregunta, es justamente evocar lo que creo que es un peligro enorme de una moda educativa que hay ahora de desprestigiar la memoria. Sí. Lo que no sirve es una memoria obtusa, rígida. O sea, la virtud de la memoria no es, y esta es otra de las grandes ideas de la neurociencia de la memoria, no es un cajón muy grande, sino un cajón bien ordenado. Es decir, es esa persona que siempre encuentra la frase justa frente a lo que le quieren preguntar, o el chiste justo, o la canción justa. ¿Y cómo haces eso? Es decir, ¿cómo haces para ordenar la memoria? Y entonces ahí vuelve otra estructura del cerebro que hablamos antes, que se llama el hipocampo. Y en el hipocampo, que es donde se organizan primero todas las memorias, es así porque la otra función que tiene esta estructura cerebral es que representa, es como una especie de mapa del espacio. De hecho, hubo un matrimonio, se llaman los Mousers, que ganaron el premio Nobel de Fisiología por un trabajo en neurociencia, que fue encontrar como que en esta estructura que se llama el hipocampo está como el GPS del cerebro, por así decirlo. O sea, es donde nosotros formamos los mapas. ¿Y por qué esto es importante? Justamente porque las memorias funcionan bien cuando tú las tienes hilvanadas, no como, ¿sabes? Es como un cajón. Si tú tienes un cajón que está todo, tú lo abres y está todo mezclado, no encuentras nada. Si tú tienes separado por colores, como tú lo quieras, o sea, puede ser por colores, o por tamaños, o por lo que uso en un día serio y lo que uso en un día no importante, o por la ropa que quiero cuidar mucho, es decir, cualquier orden, pero que tenga una geometría en la cual de repente tú puedes navegar en ese espacio de una manera razonable. Entonces esa es la manera que la gente tiene de estructurar bien la memoria. Y por eso lo que nos tienen que enseñar en el colegio no es a tratar de guardar más elementos uno atrás de otro, sino a construir historias, a construir narrativas. Cuando te enseñan algo nuevo, lo que tú tienes que hacer es ver cómo incorporar eso a lo que ya conoces, cómo hilvanarlo, cómo formar con eso un dibujo, un gráfico, algo que se conecte. Y en esa geografía que se arma en esta estructura del cerebro, que es el hipocampo, es donde se forman las buenas memorias.